Ok. Gracias, Prabhuji. Listo. Haribol. Buenos días a todos. Ya estamos en una clase más del Srimad Bhagavatam. Y hoy vamos a compartir un texto que es el número 5. Así es que vamos a comenzar. Vamos a iniciar con nuestros pranams. ¿Lo ven? Sí, sí. Ay, la pongo en vertical, ya no. Bueno, aquí estamos, Srimad Bhagavatam. Estamos en el canto número 1 que se llama La Creación. El capítulo es el número 3, que se llama Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, y hoy compartimos el texto 5. Comenzamos con nuestros pranams. Om Anjanyati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurun Miritam Jena Tasmei Sri Gurave Namaha. ¿Alguien alcanza a leer la traducción? Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Eso, gracias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pakshatyade Shatarine. ¿Alguien que guste leer la traducción? Ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, debido a que ha tomado refugio a sus pies de loto. Nuestras respetuosas reverencias a ti, oh Maestro espiritual, sirviente de Saraswati Goswami. Tú muy bondadosamente estás predicando el mensaje del Señor Chaitanya Dev y liberando a los países occidentales, los cuales están llenos de impersonalismo e nihilismo. Nama Om Vishnu Padaya Divyajana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swami Nyasirupine Saranagata Bhakti Vyaya Shuddha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Daradara Nisevine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su santidad Srila Bhaktialok Paramadvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sannyasi se encuentra viajando por todo el mundo, entregando el amor divino, Sudha Bhakti, a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a través de Srila Prabhupada y Srila Siddhar Maharaj. Y ahora nos preparamos para nuestra lectura del Srimad Bhagavatam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato yajam ubirajet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Nasta prajesu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam,
y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar a leer entonces nuestro texto número 5. Etananavataranam nidanam vijamavyajajam yasyam samsenastriyante devatiryan naradayaham. La traducción dice: esta forma, la segunda manifestación del Purusha, es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones en el universo. De las partículas y porciones de esta forma se crean diferentes entidades vivientes, como semidioses, hombres y otros. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí. Jai. El Purusha, después de crear infinidad de universos en el Mahatattva, entró en cada uno de ellos como el segundo Purusha, Garbhodakasayi Vishnu. Cuando él vio que dentro del universo solo había oscuridad y espacio sin un lugar para descansar, llenó la mitad del universo con agua de su propia transpiración y se acostó en esa misma agua. Esa agua se denomina Garbhodaka. Luego de su ombligo brotó el tallo de la flor de loto y sobre los pétalos de la flor ocurrió el nacimiento de Brahma, o el ingeniero en jefe del plan universal. Brahma se volvió el ingeniero del universo y el propio Señor, como Vishnu, se hizo cargo de la conservación del universo. Brahma se originó a partir del Raja Guna, del Prakriti, es decir, la modalidad de la pasión de la naturaleza. Y Vishnu se volvió el señor de la modalidad de la bondad. Vishnu, siendo trascendental a todas las modalidades, siempre está apartado de la influencia materialista. Eso ya se ha explicado. De Brahma surge Rudra, es decir, Shiva, el cual está a cargo de la modalidad de la ignorancia u oscuridad. Él destruye toda la creación por voluntad del Señor. En consecuencia, estos tres, Brahma, Vishnu y Shiva, son encarnaciones Garbhodakasayi Vishnu. A partir de Brahma se encarnan los otros semidioses, tales como Daksha, Marichi, Manu y muchos otros, para engendrar entidades vivientes en el universo. A Garbhodakasayi Vishnu se le glorifica en los Vedas con los himnos de Garba Stuti, que comienzan con la descripción del Señor, según la cual él tiene miles de cabezas. Garbhodakasayi Vishnu es el Señor del universo, y aunque él parece estar acostado dentro del universo, él siempre es trascendental. Esto ya se ha explicado también. El Vishnu, que es la porción plenaria de Garbhodakasayi Vishnu, es la superalma de la vida universal y es conocido como el sustentador del universo o Ksirodakasari Vishnu. Así se entienden, pues, los tres aspectos del Purusha original, y todas las encarnaciones que hay en el universo son emanaciones de Ksirodakashayi Vishnu. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí no hay dudas? No. Ok. Entonces continuamos. En los diferentes milenios hay diferentes encarnaciones y estas son innumerables, aunque algunas de ellas son muy sobresalientes, tales como Matsya, Kurma, Varaha, Rama,
Nrisrimha, Vamana y muchas otras. Estas encarnaciones se denominan encarnaciones lila. Luego hay encarnaciones cualitativas, tales como Brahma, Vishnu y Shiva, que también es conocido como Rudra, que se hacen cargo de las diferentes modalidades de la naturaleza material. El señor Vishnu no es diferente de la personalidad de Dios. El señor Shiva está en la posición marginal entre la personalidad de Dios y las entidades vivientes o jivas. Y Brahma es siempre un jiva tattva. El más elevado de los seres vivientes piadosos, el más grande devoto del Señor, es apoderado con la potencia del Señor para crear y recibe el nombre de Brahma. Su poder es como el poder del sol que se refleja en las piedras y joyas valiosas. Cuando no hay un ser viviente de esa clase para hacerse cargo del puesto de Brahma, el propio Señor se vuelve un Brahma y se hace cargo del puesto. El señor Shiva no es un ser viviente ordinario. Él es la porción plenaria del Señor. Pero debido a que el señor Shiva está en contacto directo con la naturaleza material, no se encuentra exactamente en la misma posición trascendental que el señor Vishnu. La diferencia es como la que hay entre la leche y la cuajada. La cuajada no es más que leche, mas aún así no puede ser utilizada en lugar de la leche. Las siguientes encarnaciones son los Manus. Durante el transcurso de un día de la vida de Brahma, que se calcula que abarca 4.300.000 por 1.000 de nuestros años solares, hay 14 Manus. Por consiguiente, en un mes de Brahma hay 420 Manus y en un año de Brahma hay 5.040. Brahma vive 100 años de su tiempo y en consecuencia, en el periodo que dura la vida de Brahma hay 5.040 por 100, es decir, 504.000 Manus. Existen infinidad de universos con un Brahma en cada uno de ellos, y todos ellos son creados y aniquilados durante el periodo respiratorio del Purusha. Por lo tanto, uno puede sencillamente imaginarse cuántos millones de Manus hay durante una respiración del Purusha. Los Manus sobresalientes de este universo son los siguientes. Yajna como Swayambhuva Manu, Vibhu como Swaroksisa Manu, Satyasena como Uttama Manu, Hari como Tamasa Manu, Vaikunta como Raivata Manu, Ajita como Chaksusa Manu, Vamana como Vaivasvata Manu, Sarvabhauma como Savarni Manu, Rishabha como Daksha Savarni Manu, Vishvaksena como Brahma Swavarni Manu, Dharmasetu como Dharma Swarani Manu, Sudama como Rudra Savarni Manu, Yogeshwara como Deva Savarni Manu y Vanu como Indra Savarni Manu. Estos son los nombres de un conjunto de 14 Manus que abarcan 4.300 millones de años solares, tal como se describió anteriormente. Disculpen la pronunciación. Luego están los Yuga Avataras o las encarnaciones del milenio. Los yugas se conocen como Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga.
Las encarnaciones de cada yuga son de diferentes colores. Los colores son blanco, rojo, negro y amarillo. En el Dwapara Yuga apareció el señor Krishna, que es de color negro, y en Kali Yuga apareció el señor Chaitanya, que es de color amarillo. De manera que todas las encarnaciones del Señor se mencionan en las escrituras reveladas. No hay lugar para que un impostor se vuelva una encarnación, pues a esta se la debe mencionar en los astras. Una encarnación no declara ser una encarnación del Señor, sino que los grandes sabios se ponen de acuerdo y la reconocen mediante las señales que se mencionan en las escrituras reveladas. La característica de la encarnación y el tipo de misión en particular que ha venido a ejecutar se menciona en las escrituras reveladas. Aparte de las encarnaciones directas, hay innumerables encarnaciones apoderadas. A ellas también se las menciona en las escrituras reveladas. Dichas encarnaciones son apoderadas tanto directa como indirectamente. Cuando están directamente apoderadas, reciben el nombre de encarnaciones, pero cuando están indirectamente apoderadas, reciben el nombre de vibhutis. Encarnaciones directamente apoderadas son los Kumaras, Narada, Prithu, Sesha, Ananta, etc. En lo que respecta a los vibhutis, están descritos muy explícitamente en el Bhagavad Gita, en el capítulo de Vibhuti Yoga. Y la fuente de todos esos diferentes tipos de encarnaciones es Garbhodakasayi Vishnu. ¿Alguna duda? No. ¿Nada? No, Matayo. Perfecto. Terminamos entonces el capítulo. Bueno, pues este capítulo, ya lo decíamos, se titula Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, porque Krishna es la fuente de todo lo existente. Entonces, de entrada vamos a ver que ya veíamos en los textos anteriores que hay tres formas en las que se presenta la Suprema Personalidad de Dios. Uno es Karano Dakasayi Vishnu, que es aquel que está recostado en el océano causal. Si lo recuerdan, es el Vishnu que está recostadito y está como en meditación. A través de la respiración en esta meditación, de sus poros surgen los universos, miles y millones de universos. Y en cada uno de esos universos se manifiesta también el señor Vishnu, pero ahí como Garbhodakasayi Vishnu. Es decir, como el que está recostado en un océano, que ya no es el océano causal, sino el océano que está hecho de su transpiración, y en este nivel de su ombligo sale el señor Brahma y crea la parte material. Y a cada una de las entidades que crea el señor Brahma se le manifiesta también la suprema personalidad de Dios, pero en la forma de Paramatma. A cada entidad, a cada animalito y también a cada, dicen las escrituras, a cada entidad no viviente, es decir, tanto lo vivo como no vivo, tienen a Paramatma en el corazón o en cada uno de sus átomos. Ahí está la tercera forma en que se manifiesta el señor Vishnu. De manera que el señor Vishnu no es solo la fuente de la creación, sino que siempre está presente en cada una de los aspectos de esa creación.
Ahí podemos ver su grandeza. Él es el que crea, pero también está viviendo el momento de la creación. También está siendo parte de cómo se desarrolla su creación en el tiempo. Esto es muy interesante y es muy provechoso de reflexionar, porque en el mundo material pues estamos corriendo, en el mundo material estamos sobreviviendo, estamos llevando a cabo nuestras acciones para seguir adelante, para sacar adelante a nuestra familia. Y es muy importante que nos detengamos un momento a pensar que toda nuestra vida está planeada por una entidad superior. Además de eso, esa entidad superior, la Suprema Personalidad de Dios, nos da las armas y las capacidades para enfrentar esa vida. Y al mismo tiempo nos acompaña en nuestro corazoncito. Es testigo de primer plano de lo que vamos decidiendo y de lo que vamos haciendo. Entonces realmente no estamos solitos en el mundo, realmente estamos siempre acompañados y no es nada más que nuestra vida se desarrolle como nosotros la planeamos, sino que hay un plan divino en el que nosotros nos desarrollamos. Hay ciertas cosas que nosotros decidimos, ciertas cosas en las que nosotros nos empeñamos y que nosotros realizamos, pero en realidad todo ya está planeado, ya hay un plan maestro, ya hay unas instrucciones, ya está desarrollado la decisión de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso los dichos de si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. Hay un plan supremo. Nosotros sí tenemos cierto desarrollo dentro del plan supremo, pero el plan supremo ya está hecho. Entonces, por eso, nosotros cuando nos esforzamos para conocer a la Suprema Personalidad de Dios y conocemos que Él ya lo tiene todo planeado, pues nada más nos dejamos ir bajo su decisión y así se termina el sufrimiento de estar pensando que nosotros hicimos o no hicimos algo y por eso sufrimos o no sufrimos. En realidad, cuando uno está avanzando espiritualmente en el conocimiento trascendental, uno ve que no está sufriendo y no está feliz, sino simplemente está desarrollando el plan divino. Ahora aquí el capítulo nos habla de las encarnaciones. Todo el capítulo es acerca de las encarnaciones y de entrada nos dice, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Aquí hay otra parte. Las encarnaciones pueden ser totalmente iguales a la Suprema Personalidad de Dios. Como es el caso, ya lo veíamos en diferentes festivales, en diferentes fechas. Igualito es el señor Balaram. Igualito, bueno, con otro humor, pero es Radharani. Hay encarnaciones directas y completas. Y esas encarnaciones nosotros las conocemos para poder sentir atracción por ellas y para poder entender los diversos aspectos del Señor. Pero también hay encarnaciones que son pedacitos del Señor, digamos, son aspectos. A lo mejor su aspecto de la modalidad de la pasión, pues es el Señor Shiva. Y si nosotros lo conocemos y si nosotros lo respetamos, pues vamos a entender cómo es la modalidad de la ignorancia, perdón. Y lo mismo pasa con el señor Brahma. Entonces, a través de conocer las diferentes encarnaciones del Señor, que la verdad es bastante difícil conocerlas todas porque son muchísimas, porque Él es el creador, entonces tiene infinidad de aspectos, infinidad de encarnaciones,
pero a través de conocer algunas, las más sobresalientes, las más sencillas de entender, nosotros vamos entendiendo cada uno de los aspectos del Señor. Y recordemos que para lograr apegarnos a la suprema personalidad de Dios o a cualquier cosa, el primer paso es conocer de Él. Entonces, si nosotros queremos entender a un devoto puro, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es escuchar sus clases, es conocer cómo se expresa, es conocer cómo vive, es tal vez conocer qué le gusta comer, cuándo come, porque a lo mejor no come en los mismos tiempos o en las mismas cantidades que nosotros. Entonces, cuando comenzamos a conocer cómo se desarrolla esa persona, nos apegamos más a él. Y cuando él comienza a darnos una instrucción, la entendemos de una mejor manera y la llevamos a cabo de una forma más rápida. Si nosotros, por decir algo, queremos acercarnos a un gurú y ese gurú solo habla alemán, pues no vamos a entender nada y no vamos a poder seguir instrucción de nada. Pero entonces, si nosotros tenemos el deseo de en verdad conocer a ese gurú, a lo mejor empezamos a tomar clases de alemán o le picamos ahí al internet para conseguir las traducciones. Hay un interés por conocer. Y una vez que nosotros lo conocemos, hay una facilidad por llevar a cabo la instrucción. Entonces, de la misma manera, es importante que nosotros conozcamos cuál es la creación de la suprema personalidad de Dios, porque nosotros somos un pedacito chiquito, y podemos ahora, a través de las escrituras, ver que hay entidades superiores, entidades que manejan muchos aspectos, que son muy iguales a Dios, y entonces a través de eso, a través de conocer cómo se manifiesta Krishna, podemos entenderlo mejor, apegarnos mejor y cumplir la instrucción de ser servidores de una manera más rápida. Además de eso, hay una atracción cuando uno habla de las encarnaciones de Krishna. Cuando uno empieza a ver por ejemplo, en las 10 encarnaciones representativas, ¿se acuerdan cuáles son las 10 encarnaciones más representativas? Muy bien, ya todos estamos dormidos. ¿Se refiere a En la las tortuga avatares. jabalí? Al jabalí, ajá, esa es una de ellas. El señor Vamana, el pez, Matsya. Ay, no me acuerdo de los otros. El señor Sí, sí, Nisimha el señor también. Nisrinja. Por ejemplo, ¿Quién más? cuando uno estudia esas 10 encarnaciones, y solo son 10, ajá, las ponen como las más representativas. Cuando uno las estudia, uno puede ver que hay un pez, hay una tortuga, hay un mitad hombre, mitad león, hay un enanito. ¿No? Son muy diversas, pero cada una tiene un aspecto y tiene una función en el momento y en el lugar en que se presenta. Acuérdense que todas las encarnaciones de Krishna tienen una función, y esa función es restablecer la religiosidad. Entonces, cuando en una sociedad se presenta el Señor como un pez, es porque para esa sociedad en particular, lo que necesitaba era la forma de pez. Cuando se presenta como un señor feroz, mitad león, mitad hombre, es porque esa sociedad, esa comunidad en ese momento necesitaba algo fuerte, algo feroz. En nuestro momento, en nuestro tiempo,
¿Cuál es la encarnación? ¿Cuál es la última encarnación en la que se presentó Krishna? ¿Se acuerdan? Buda. En nuestro momento con Kali Yuga, con que somos bien despistados, bien distraídos, bien dormilones, Señor Chaitanya, el señor Chaitanya. Entonces, para este momento y este tiempo, el señor Chaitanya aparece para decirnos a cantar, avívense, a bailar, música, ruido, tamborazos, porque si no, nos dormimos, nos distraemos, pensamos en cualquier otra cosa. Entonces, para nosotros no resultaba un pez, porque si la suprema personalidad de Dios se hubiese presentado en forma de pez, pues lo hubiésemos pescado, yo creo, ¿no? Lo hubiésemos envenenado, claro que al Señor Supremo no le pasa nunca nada, pero el recibimiento hubiera sido muy distinto. Y entonces, como él conoce la población, él dice, bueno, para esta era, la situación va a ser como el avatar dorado que viene cantando, que viene entregado a Dios, que viene predicando y que entrega el santo nombre. ¿M? Imagínense, en ese nivel de sociedad estamos. Y después, ¿cuál es según las escrituras, porque aquí nos está diciendo el texto, que no hay encarnaciones que no estén descritas en las escrituras? Entonces, según las escrituras, la siguiente manifestación de Dios, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? la que aún va a En su- venir, Ajá, la que sería va a venir. Sí, Kali avatar. Avatar, ¿no? ¿Cómo se llama? Kalki Avatar, así es. Kalki Avatar. Entonces, imagínense, nosotros vamos cursando hacia una sociedad ya totalmente degradada, en la que la forma de la Suprema Personalidad de Dios ya se va a presentar con un hacha, haciendo justicia de manera fuerte. Y bueno, pues ya está en nosotros reflexionar si queremos llegar a ver esa encarnación o mejor ya no, o mejor lo agarramos por las buenas. ¿M? Porque bueno, ver esa encarnación sería toda una misericordia, pero también no es algo tan bonito ver al Señor de esa forma tan terrible. Acuérdense, por ejemplo, cuando el pasatiempo del señor Nisrimha, nosotros vemos al señor Nisrimha como algo muy atractivo porque es muy feroz, pero las entidades que estaban en ese momento, al final de cuentas, llamaban a su esposa, llamaban al señor Shiva para apaciguar al señor porque ya estaba eh, este, totalmente fuera de sí, ya destruía todo, rugía y los universos temblaban. Entonces, bueno, es majestuoso, es misericordioso, pero la forma en que se presenta, pues no la podemos digerir tan fácilmente. Entonces, ahorita imagínense, ya vino el señor Chaitanya con misericordia, con mucho amor, muy bondadosamente, y más vale que la aprovechemos porque la siguiente es Kalki Avatar y pues viene en una forma más furiosa, más fuerte, que pues aún siendo una misericordia, pues sería preferible no verla, quedarnos con el señor Chaitanya que tuvo la misericordia de aparecerse en este momento de la existencia material del universo. Bueno, y entonces este capítulo nos sirve para conocer diversos aspectos de la Suprema Personalidad de Dios. Ya decíamos,
si el señor Krishna se presentara con toda su forma, con todas sus opulencias ante nosotros, pues nosotros ni siquiera alcanzaríamos a verlo porque nuestros sentidos son imperfectos, son muy pequeñitos, son muy degradados como para entender lo que tuviéramos enfrente. Entonces, la forma en que podemos entender a la Suprema Personalidad de Dios es a través de estudiarlo pasito a pasito, un aspecto a la vez, porque si no nos confundimos todos. Y la forma de estudiarlo un aspecto a la vez es que podemos verlo en las encarnaciones. Nosotros vemos su furia cuando lo vemos como Rudra, o vemos su poderío cuando lo vemos como Indra, o vemos su bondad cuando lo vemos como el señor Prahlad, ¿no? Que esas son las encarnaciones que nos mencionan al final, que nos dicen las otras encarnaciones, cuando hay encarnaciones, digamos, indirectas, se llaman vibhutis. Esas encarnaciones las podemos encontrar en el Bhagavad Gita, en el capítulo Vibhuti Yoga. ¿Cuál es el capítulo Vibhuti Yoga? ¿Han visto el capítulo Vibhuti Yoga del Bhagavad Gita? No. No, ¿verdad? No. No tenemos No. en el Bhagavad Gita un capítulo que se llame Vibhuti Yoga. La verdad aquí se está refiriendo al capítulo número 10. Y por cierto, hago promoción de los audios del Bhagavad Gita porque justamente estamos en el capítulo número 10, que se llama La opulencia del absoluto. En este capítulo el Señor se compara con los diferentes grupos de entidades vivientes. Y entonces entre ellos nos dice, entre los semidioses yo soy Indra, entre los animales acuáticos yo soy el tiburón, entre, ¿qué más se acuerdan que se haya comparado? ¿Han escuchado sus audios? No, escúchenlos, están muy bonitos. Pero bueno, va viendo cada uno de los grupos de entidades como los mismos demonios también. Dice que entre los demonios, el día de ayer vimos que entre los demonios él era el señor Kapila, ujú, que entre las bestias él era el león. em, que entre las estrellas, él era la luna. En fin, se va comparando con cada uno de los grupos de entidades creadas en el universo. Esos son las encarnaciones vibhutis. Y el capítulo 10 es el capítulo que se refiere ahí, que se refiere aquí como Vibhuti Yoga. Es conocer las encarnaciones. Y nos sirve para conocer pequeños aspectos de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando nosotros los conocemos, desarrollamos tal apego que queremos saber más y más y más de ese aspecto. Por ejemplo, cuando las personas conocen al señor Ganesh, de repente es tanta su atracción por el señor Ganesh que empiezan a ver los mantras al señor Ganesh, la forma en que se adora al señor Ganesh, los beneficios que trae, qué le gusta comer, con quién está casado, sus pasatiempos. Y al enterarnos de todo eso, en realidad vamos conociendo un aspecto de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando nosotros estamos listos, ya después de haber estudiado tanto ese aspecto como señor Ganesh, el mismo señor Ganesh nos dice, bueno, ahora es momento de conocer más aspectos del Señor, así es que ahora vas a conocer al señor Shiva, al señor Brahma, al señor Indra,
Ahora vas a conocer más aspectos como el señor Krishna, el señor Ramachandra. Y entonces comienza a crecer nuestras ganas de saber más por el Señor. Y cuando nosotros investigamos acerca de estas formas del Señor, pues nuestro conocimiento se hace verdadero y nuestra alma se va alimentando trascendentalmente. Cuando nosotros leemos los pasatiempos del Señor Krishna del Srimad Bhagavatam, nosotros no nada más estamos conociendo conociendo una historia, sino que estamos apegándonos a la misma suprema personalidad de Dios. No es lo mismo leer una novela que leer las formas en que se desarrolló el señor Krishna en su niñez o en su juventud. No es lo mismo porque en una novela lo único que nosotros hacemos es a lo mejor ejercitar el lenguaje, ejercitar la lectura, ponernos contentos porque el protagonista ganó. Pero en una escritura que se habla de la suprema personalidad de Dios, estamos creciendo espiritualmente a través de un gancho como la lectura de una historia. La historia es tan agradable y es tan atractiva que nuestra alma vive esa historia y trascendentalmente avanza. No es lo mismo leer cualquier novela de aventura que leer las formas en que Krishna luchó contra tantos demonios. O no es lo mismo leer una novela de romance que leer el Ramayana y ver cómo el señor Ramachandra rescató a Sita Devi, etcétera. Entonces, cuando nosotros conocemos los aspectos de las encarnaciones, vamos conociendo poco a poco a la Suprema Personalidad de Dios y eso nos sirve para tener apego por la Suprema Personalidad de Dios. Solito con ese apego, nuestro corazoncito va investigando más, va sabiendo más, va aceptando más y va conociendo más. Y poco a poco vamos entendiendo y vamos avanzando en el camino espiritual hasta llegar a entender cuál es nuestra verdadera posición en este mundo material. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, madre. ¿Ninguno? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, para que despertemos, díganme, recordemos, ¿cuáles son las las tres encarnaciones Purusha? ¿El pez? Las tres encarnaciones Purusha. Son tres. Karano. Son las que dicen Vishnu, no madre, pero no sé cómo decirlo. Sí, muy bien. Karano Dakasaji Vishnu, Garbo Dakasaji Vishnu y Ciro Dakasaji Vishnu. El Prabhu Abraham, creo, nos está diciendo Brahma, Vishnu y Shiva. A ver, ¿qué tipo de encarnación es Brahma, Vishnu y Shiva? Les dicen avatares y les dicen Guna Avatar. ¿Se acuerdan cuáles son las gunas? Uno es Brahma es pasión, Vishnu Sí, bondad y Shiva ignorancia. así es. Como las gunas son tres, cada una tiene a su director.
y esos directores pues son los guna avatares. Entonces la forma del señor Krishna en la modalidad de la pasión es Brahma. En la modalidad de la eh, de la ignorancia es Shiva y en la modalidad de la bondad es Vishnu. Ujú. Muy bien. Entonces, recuérdenme otra vez, recuérdenme otra vez las 10 encarnaciones en orden, por favor. Matsya, Kurma, Varaha, Ajá, Parasurama, no. no, Señor Nisrimha, falta una por ahí. señor Rama, ay, ya se me olvidó. Una ayuda. Primero fue el pez. ¿Cómo se llama el pez? Matsya, Matsya. Luego fue la tortuga. Kurma, Luego el jabalí. Varaha Deva, Baraja de va. Luego mitad hombre, mitad león. Nisrimha Deva, Nisrimha Deva. Luego un enanito. Vamana Deva, Vamana Deva. Luego un guerrero con un hacha. Parasurama, Luego un arquero de color verde. el señor Ramachandra, El señor Ramachandra. Luego un meditador. el señor, ay, Meditador que votaba por la no violencia. el señor Buda, El señor Buda. En la imagen que les estoy compartiendo está el señor Balaram. Balaram, en qué momento se presenta? Balaram, ¿hermano de quién es? señor de Krishna, Krishna. Del señor Krishna. Y aquí no está representado el señor Chaitanya, porque acuérdense que ya nos habían explicado en otras clases que el señor Chaitanya aparece a veces y a veces no. Y nosotros en este momento somos muy afortunados porque en esta era sí apareció e hizo que la era de Kali fuera un poquito más llevadera. Pero entonces, dentro de las 10 encarnaciones, ya estaríamos esperando al último que viene en su caballo blanco y se llama Kalki Avatar, Kalki Avatar. Muy bien. Ok. A ver, a ver, a ver. Aquí el texto nos mencionaba que hay encarnaciones lila. Estas 10 son las encarnaciones lila. Lila quiere decir pasatiempo, lila quiere decir historia. ¿M? Entonces, cada una de estas 10 encarnaciones tiene una historia. ¿M? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, dentro de las 3 encarnaciones de nombre difícil, acuérdense que Karano Dakasayi Vishnu, él es el que está en el océano causal durmiendo, en Yoga Nidra. El siguiente Vishnu es el que está en el océano Garbhodaka, no es el océano causal, es el océano Garbhodaka y ahí sí tiene una flor de loto. Lo van a reconocer en las imágenes porque él sí tiene una flor de loto que sale de su ombliguito y en la flor de loto se ve el señor Brahma. Y el último, Sirodakasayi Vishnu, es el señor Vishnu que está en el corazón como Paramatma. ¿Ok? Son nombres difíciles, pero conociéndolos un poquito, vamos haciendo la diferencia entre cada uno.
Y ya saben, estas tres encarnaciones, estas tres formas, aspectos del Señor, son diferentes, son diferentes aspectos, pero al mismo tiempo son el mismo. Lo mismo, lo mismo que conocer aspectos de la Suprema Personalidad de Dios pasa con la parte femenina. Recuerden que todas las semidiosas, todos los aspectos femeninos provienen de un origen. ¿Y ese origen quién se imaginan que es? Radharani. Radharani, exactamente. Entonces, así como conocemos pequeños aspectos del Señor Krishna por las encarnaciones, también conocemos pequeños aspectos de Radharani por las encarnaciones femeninas. ¿M? Y de hecho, Radharani, ¿de dónde proviene? Del señor Krishna. Exactamente. Las encarnaciones más iguales, más equiparables con el Señor Krishna son dos, Radharani y el Señor Balaram. De Radharani vienen todos los aspectos de energía interna y del Señor Balaram vienen todos los aspectos de la enseñanza del del Guru Parampara. Y de Krishna vienen todos los aspectos traviesos del Señor. Vienen todas las historias de héroes, vienen todas las historias de demonios, vienen todos los aspectos de desarrollo del Señor como una persona. Porque recordemos que la Suprema Personalidad de Dios es el origen de todo, pero es una persona, es personal, tiene características de una persona. No es un concepto abstracto, sino es una entidad con historia, con identidad, con forma, con gustos, y eso es lo que caracteriza al Vaishnavismo. Nosotros conocemos a Dios como alguien que no es abstracto, sino que es personal. ¿No? Ese es el gusto del Vaishnavismo. Esa es la atracción del Vaishnavismo. Krishna no es inalcanzable. Hay aspectos inalcanzables, pero también hay aspectos en los que podemos abrazarlo, podemos conocerlo, podemos a veces enojarnos con él incluso. Tenemos un raza, tenemos un gusto con él, tenemos un pasatiempo con él. Cada una de las entidades vivientes tenemos una forma de relacionarnos con él como persona. El Vaishnavismo, por eso, es de naturaleza personal. La suprema personalidad de Dios se manifiesta como una persona con gustos, con características que se pueden conocer para atraernos más a él. Bueno, más comentarios, dudas, angustias, reclamaciones. ¿Les gustó su clase? Jai Haribol, ¡Haribol! para acabar. Sí. Jai. Om Angyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksul Mitam Janeta Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarudascha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Pavanavya Vaishnavevyo Namo Nama. Pues sí, la energía es absoluta de Krishna y se representa como en toda la creación, en la forma Baladeva y su Badra, que viene siendo en toda la energía están esa esencia, pero nosotros no logramos
Es por eso que existe que todo se desarrolla de acuerdo a su voluntad. Entonces nosotros solamente debemos entregarnos a su voluntad y todo lo que tengamos que hacer, todo lo que nos tenga que pasar, pues va a ser de la mejor manera. Por eso es lo que dice de que cuando uno no le toca, aunque se ponga, entonces se dice de esta manera también, que cuando Krishna quiere que se muera alguien, pues no hay nada que lo evite. Y cuando Krishna no quiere que se muera alguien, entonces él lo va a proteger de todas las maneras. Vemos como el señor Prahlad Maharaj, su papá demoníaco lo quiso eliminar y por más que él intentaba, nunca pudo lograr ese objetivo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que solamente debemos entregarnos de corazón y la protección va a venir inclusive por encima de nuestro karma, porque por nuestro karma nosotros ya deberíamos haber estado en situaciones más de aflicción. Por ejemplo, estar encarcelados, estar sufriendo en un hospital o de plano ya estando muertos. Entonces, agradeciendo la misericordia del Señor Chaitanya para las almas caídas, nosotros ahora estamos tratando de llevar a cabo las instrucciones del Maestro. Y eso es lo que nos ata a una voluntad pura, pero gracias al Maestro que está purificando todas esas energías, las cuales emanan en este mundo, pero sabemos que la oscuridad es lo que prevalece. Entonces, ayer oí una pregunta, es lo que quería recordarles, que si uno quisiera estar en la eternidad, en el Satchidananda, cuando alcancemos, ojalá, gracias a Krishna, la liberación y lleguemos a los pasatiempos trascendentales, espirituales. Y la pregunta era que si podríamos estar en los pasatiempos del Señor Chaitanya y en los pasatiempos del Señor Krishna al mismo tiempo, que si uno lo deseara. Entonces Guru Maharaj dijo que Krishna es tan absoluto, tan achintya, ilimitado, no tiene límite para sus energías, sus fuerzas, y que Él nos podría dar 2 cuerpos espirituales. Entonces, es tan inconcebible la energía, la fortuna que nos puede otorgar Krishna para realizar esos deseos espirituales, ya que existen deseos espirituales y deseos materiales. Bueno, ya para finalizar, vamos a checar lo que también representa Jagannath, Baladeva y Subhadra. Jagannath, Krishna, la justicia; Baladeva, la fuerza espiritual; y Subhadrita, la misericordia. Entonces, hay que seguir implorando por su misericordia, primeramente, Hare, y después a los semidioses, digo, a las fuentes de los semidioses, para que podamos alcanzar esa trascendencia, el sumum bonum, que es llegar al estado de conciencia de Krishna. Muchas gracias, que tengan bonito día, Dandavats, devotos. Hare Krishna.
Haribol. Hare Haribol. Krishna, Prabhu. Haribol, Prabhu. Muchas gracias, Prabhucito. Pues sí, aquí estamos entonces aprendiendo más de los aspectos de nuestro Señor Krishna. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos veríamos hasta el lunes para seguir con la clase del capítulo 3 y que tengan un muy bonito día, que todas sus actividades se lleven a cabo de la mejor manera y que Krishna los proteja mucho. Y muchísimas gracias a todos también por participar desde el chat. Sí, aquí estamos leyéndolo. Muchísimas gracias por su compañía. Hare Krishna, devotos. Haribol, Hare Krishna. Krishna, reverencias. Reverencias a todos. Haribol. Haribol.